Hola chicos, espero que estén bien y que sigan tomando las debidas precauciones ante esta pandemia que nos está afectando. Hoy día desarrollaremos el área de comunicación y quien les habla es su profesora Ana Lucía Torres Cancino. Bueno, entonces empecemos. Desde que el hombre ha existido, ha sentido la necesidad de expresar sus sentimientos, pensamientos y cultivar su imaginación, y lo ha hecho por medio de un don que nos diferencia del resto de seres vivos, que es la palabra. Pero la palabra tiene dos intenciones. La primera, que es expresar ideas claras, y la segunda es impresionar a su receptor. ¿Cómo así? Si a nosotros nos dijeran lo siguiente: ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Si nosotros escuchamos esto, nos da una impresión, ¿no? Nos da una emoción también. Esta es la rima 21 del escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, como estamos hablando de un escritor, ya nosotros nos estaremos imaginando que el tema de hoy va a ser la literatura. Como bien sabemos, la literatura es un arte y como arte tiene diferentes medios de expresión. Tenemos, por ejemplo, la pintura, que se expresa por medio de colores, la danza, que se expresa a través de movimientos, la música a través de sonidos, la fotografía a través de imágenes. Y la literatura se expresa mediante un lenguaje de forma estética, usando recursos estilísticos y figuras literarias. Entonces, vamos a ver qué es literatura. Literatura proviene de dos vocablos, uno que es litera y el otro que es tur. Litera, que significa letra, tur, que significa arte de la letra. Y si unimos estos dos vocablos, nos da una definición. La literatura es el arte que expresa belleza por medio de la palabra. Otro tipo de definición también podría ser que la literatura es el conjunto de obras literarias de un determinado país. Es por eso que vemos que existe literatura occidental, literatura oriental, literatura griega, literatura española y qué más decir, literatura peruana. Entonces, el origen de la literatura se origina en la Edad Media, en donde a partir de conocimientos irracionales propias de las culturas bárbaras, que se basan a través de mitos, que llega a ser un mito. Son narraciones transmitidas de forma oral que se fueron dando de generación en generación y a través de la religión. Recuerden que dentro de la religión también hay grandes obras literarias, como la Biblia y el Corán. Vamos a ver las clases de literatura. Dentro de las clases de literatura tenemos a la oral y la escrita. La oral es aquellas producciones que son transmitidas mediante la voz. Entonces, dentro de la literatura oral vamos a tener lo que son las leyendas. ¿Qué vienen a ser las leyendas? Es una mezcla de narraciones tanto de hechos sobrenaturales como naturales. También tenemos a los mitos, que son relatos que se refieren a acontecimientos prodigiosos que son protagonizados por seres sobrenaturales. Y también tenemos las tradiciones, son aquellas pautas de convivencia que son consideradas dignas y que se deben mantener de generación en generación. En la escrita, la clase de literatura escrita es la que se transmite mediante la escritura. Estas
Esta clase de literatura está constituida por obras que se conservan a lo largo del tiempo. Entonces, obras que no nos debe faltar leer es, por ejemplo, El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, Edipo Rey de Sófocles, La Divina Comedia de Dante Alighieri, y qué más, las obras de nuestro Premio Nobel 2010, a ver, acuérdense, Mario Vargas Llosa, ¿no? Las Cinco Esquinas, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, entre otros autores, por ejemplo, César Vallejo, Abraham Valdelomar, Julio Ramón Ribeira, Mariano Melgar, ¿no? Entonces, si hablamos de que la literatura tiene artistas literarios, entonces, ¿qué viene a ser un artista literario? Es aquel que crea obras literarias, es quien da belleza por medio de la palabra. Reciben también otro tipo de nombres, como poetas, dramaturgos, novelistas o ensayistas, depende del género en que se desenvuelva. Entonces también hay que tener en cuenta qué es una obra literaria. Una obra literaria es la creación artística expresada en palabras, ya sea de forma escrita o de forma oral. Dentro de la literatura vamos a encontrar las disciplinas literarias. Tenemos a la teoría literaria, a la crítica literaria y la historia de la literatura. Entonces, ¿qué se refiere con teoría literaria? Trata de explicar los temas y problemas del arte literario. Trata de explicar las definiciones y las distintas funciones de la literatura. En cambio, la crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. Es donde un crítico analiza una obra teniendo en cuenta distintos métodos apropiados para llegar a una conclusión crítica, que lo llaman crítica literaria. En cambio, la historia de la literatura da cuenta sobre la evolución de la literatura en el mundo, además que estudia los movimientos literarios de las distintas épocas. Pero como todo arte tiene un fin, entonces, ¿cuál es la finalidad de la literatura? Es transmitir ideas y sentimientos del autor, que llega a ser el emisor, hacia el lector, que llega a ser el receptor, a través de una obra literaria, que es el mensaje. Los textos literarios son creados para que el lector disfrute y se emocione ante una lectura. Bueno, chicos, esto ha sido una breve introducción a lo que será la literatura. En otro video vamos a hablar acerca de la literatura oriental y occidental, pero antes de pasar a esas literaturas teníamos que tener en cuenta qué es la literatura. Yo les quiero dejar con esta frase, chicos, que dice: la vida es como andar en bicicleta. Para conservar el equilibrio debes mantenerte en movimientos, de Albert Einstein. Yo quiero que esta frase ustedes la copien en su cuaderno y me la parafraseen. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy día. Espero que haya quedado claro la clase y les haya gustado. Espero que se cuiden y saludos a todos. Gracias.